Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse, mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América. Independencia, guerra, líderes, gente en el combate, campanas que gritan o tocan a arrebato para la guerra necesaria, héroes que quedan ahí inmaculados en las estatuas. Tengo en mis manos la carta que José Martí, este cubano de siempre, de todos nosotros, y si fue su última carta. Cuando estaba en combate, o en momentos antes de salir al combate, su último pensamiento y su última carta, la última carta que escribe, se le escribe a Manuel Mercado. ¿Quién es Manuel Mercado? ¿Qué hacía Martí escribiéndole a Manuel Mercado, un mexicano, en la última etapa, pudiéramos decir, de su vida? Porque todos sabemos que después que escribe esta carta, se lanza al combate. Esta carta se escribe el 18 de mayo de 1895 y resulta que Martí cae en combate el 19 de mayo. Esta carta inclusive queda inconclusa. Cuando Martí le dice: mi hermano queridísimo, ya puedo escribir, ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero, y a esa casa que es mía. O sea, esta casa que es mía, ¿quién es esta casa? Esta casa es México. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que le entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caiga con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Y dice Martí: viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. ¿Y México? Le pregunta a Mercado: ¿no hallará modo sagaz, efectivo e inmediato de auxiliar a tiempo a quien lo defiende? ¿Qué le estaba planteando Martí a Mercado? ¿Qué va a hacer México? ¿México nos va a ayudar? ¿Va a permitir México que nos anexemos? ¿Va a permitir México que podamos tener la independencia? Yo creo que es una carta importante, es una carta histórica de estrategia, de política, de visión de independencia, de concepción de lo que es la América. Si campana tuvo México y grito, también Cuba tuvo grito y campana. También Céspedes tocó campanas y arengó a los esclavos a la guerra. Y si mar tenemos para irnos a Estados Unidos y navegar, o salir en una llanta o en una goma, como diríamos los cubanos, ustedes también tienen el desierto y también tienen el río Bravo. Lo que desgraciadamente la llegada de los cubanos a Estados Unidos no es la misma que la llegada de un mexicano o un latino a Estados Unidos. No es casual que en la frontera haya ya especialistas de fonética cubana para escuchar bien a los cubanos, y esos sí puedan pasar y que los demás latinos se regresen, o sea, o se pierdan en el camino. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. A tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada. Ya total que nos echaron allí a un avión, subimos al avión y veníamos con la creencia que nosotros no llegábamos a México. Pero ya llegué yo allí y con lo que me había pasado ahí en el aeropuerto,
a mí se me quedó así como, dije yo, bueno, pensé en ese momento, ¿no? Bueno, me sacaron de un campo de concentración, pero creo que llegué a una cárcel más grande. Y la verdad le digo yo, pues no quiero ser juzgado por mis hijos después. Que yo muy revolucionario, y luego que los niños digan, no, porque mi viejo nos prefirió dejarlo botado e irse a la revolución o irse acá, y a nosotros no nos dejó ni estudio, ni para comer, ni nada, ¿no? Bueno, mira, con respecto a eso de la independencia, creo que en este aspecto México y Chile como que van de la mano. Y por ende después viene un montón de movimientos de tipo liberales, después vienen movimientos políticos ya de tratando de darle otro sentido a la democracia, porque de ser esclavistas llegar a ser democrático, países democráticos entre comillas, ¿no? Porque la democracia la ejercían en esos años los partidos liberales, conservadores, incluso nacionalistas, o sea, no podíamos en ese momento todavía hablar de izquierda, ¿no? Claro. Pero entre lo que era los virreinatos y todo ese tipo de cosas, que fue un yugo muy pesado para los pueblos latinoamericanos e incluso en Europa. Desde muchachita, de chiquilla, las canciones de México y todo. Cuando se llegó el momento que a mi esposo lo trajeron a México y que ya sabíamos que teníamos que venirnos, yo soñaba de que iba a andar, porque películas mexicanas no nos perdíamos ninguna en Chile. No hacíamos fila para comprar pan, pero para ver una película mexicana sí la hacían, las filas, filonones. Cuando llego aquí al aeropuerto, en el DF, salgo, y empiezo a mirar qué carros, que las señoras todas con mini o con pantalón y todo. Y le digo a mi esposo, oye, ¿pero dónde están las mexicanas? Llegaba a veces a visitar a mis amigos, compañeros militantes de nuestros partidos, y me salían me decían que ya, hola compañero, no es, usted ya no es mi compañera, este es mi compañero, y sacaban la Biblia y me mostraban la Biblia, este es mi compañero. Sí. Se hicieron cristianos por temor por la represión y por la independencia y por todo la libertad. Ya la gente empezó a cambiar, o sea, fueron otros cambios, o sea, sí ha sido buena. Ha sido buena la conquista, ha sido buena la independencia, porque imagínense, no te orientan a andar tapados así, tapándose el rabo nada más, ¿no? Se pudo prever, cuando el género humano se hallaba en su infancia, rodeado de tanta incertidumbre, ignorancia y error, cuál sería el régimen que abrazaría para su conservación. ¿Quién se habría atrevido a decir, tal nación será república o monarquía, esta será pequeña, aquella grande? Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. En mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación. Nosotros somos un pequeño género humano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Realmente casi hay un paralelismo, ¿no? En la historia de España y en la historia de México, casi simultáneamente, con unos pocos años de diferencia, inician sus procesos de independencia. En Madrid realmente es muy importante el 2 de mayo, porque es la fecha en que el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses y empieza a luchar por la independencia y por un proyecto más liberal, más alejado del absolutismo. Y quizá esa parte, nosotros como españoles en el colegio es algo que aprendemos desde chiquitos, que nos hablan, nos cuentan las historias. Vamos al Prado a ver los cuadros de los fusilamientos de Goya y todo eso. Y en cambio el tema de la independencia de los países americanos a veces pasamos muy por encima sobre ellos. Es un tema que suele estar al final de los libros de historia
de texto y casi nunca llegamos a ellos al final de curso, pasamos muy por encima. Realmente lo que más nos enseñan y nos recuerdan es el encuentro, la conquista de América, la colonización, más que la independencia. Lo que en España se habla cuando hablamos de pérdida de las colonias, pues es el 98, es Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y no tanto países como América, o sea, como México, como Perú o como otros países de América Latina. Mi experiencia personal más bien es como un hermanamiento, como algo muy cercano entre México y España. Cuando a alguien que recién conozco le digo que soy de España, ellos rápido pues sacan el tópico de la madre patria y esa parte, ¿no? A veces en plan ya de tono de broma, pues sí se habla de la conquista. Muy pocas ocasiones me he encontrado con gente con cierto rencor por esa conquista y colonización por parte de los antepasados, pero es la excepción. Realmente siempre hay más bien un hermanamiento, una cercanía. Yo creo que lo que más que esa época de la independencia o incluso de la conquista, el referente que hay en México es el de los españoles que llegaron tras la guerra civil, exiliados, y que México los recibió con los brazos abiertos, y quizás esa historia que es muy interesante y creo que todos los españoles deberíamos conocer, se conoce más aquí en México que en España. Es algo que quizás es una asignatura pendiente a que los españoles que todavía están en España conozcan, ¿no? Y la huella que estos españoles exiliados han dejado aquí también. Me vine a México en parte porque era una forma de tomar las riendas de mi vida. Quizás si quieres hacer un paralelismo, era mi propia independencia. Se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado se lance a la esfera de la libertad sin que, como a Ícaro, se le deshagan las alas. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Y recaiga en el abismo. Tal prodigio es inconcebible, nunca visto. Por consiguiente, no hay un raciocinio verosímil que nos halague con esta esperanza. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Que nos reconciliamos con la idea de patria al servicio del pueblo. Una idea de patria latinoamericana. En esto hay, en los argentinos, aparece y nos sorprende de nuevo el hecho de Malvinas. Antes de Malvinas nosotros éramos más europeos, o nos mirábamos a nosotros más europeos. Si vos mirás la guía telefónica de Argentina, te vas a encontrar con que hay italianos, rusos, judíos, franceses, españoles, turcos, sirio-libaneses, armenios, en dulce montón. Y toda nuestra sensación, toda nuestra idea de cómo nos mirábamos a nosotros, nos veíamos más europeos. Era un sentimiento que los latinoamericanos también nos miraban a nosotros medio con coraje por estas cosas que se nos habían pegado y que aún ahora nos ven, digamos, de otro modo, que no somos parecidos a otros latinoamericanos. Pero Malvinas nos muestra de un modo dramático dónde estábamos. El hecho de Malvinas. Es decir, los argentinos, ¿cómo vemos? Bueno, nos vemos a nosotros mismos liberando a Chile, liberando a Perú y trabajando firmemente por la independencia de América Latina, colaborando con
ingentes cantidades de hombres y recursos, porque sabíamos que si no nos liberábamos todos, no se liberaba nadie, este monstruo iba a volver. Entonces, todo esto, y si me decía a mí cómo lo veo a San Martín colaborando con Bolívar, lo veo de un modo muy dinámico y muy fuerte esta lucha de los latinoamericanos, de los americanos por sacarse encima al yugo español. Los festejos son de una magnitud espectacular, realmente la vivencia mexicana de la independencia es muy intensa, muchísimo más intensa que la argentina. Esto sí, te puedo decir que es para mí cada año, cada vez que voy, y no me he perdido ninguno de los festejos, incluso los últimos, los anteúltimos tristemente célebres, y la intensidad de los festejos es espectacular. Y nunca en Argentina vas a ver eso de este sentimiento patriótico, de independencia, nunca en Argentina con esta intensidad. Esto es lo más claro que me queda, digamos. Asómate a esa vergüenza, cara de poca ventana, y dame un jarro de sed que me estoy muriendo de agua. Para que un solo gobierno de vida anime, ponga en acción todos los resortes de la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione al nuevo mundo, sería necesario que tuviese las facultades de un Dios y cuando menos las luces y virtudes de todos los hombres. Los ojos de tu trenza, ya la luna los desprende. Sobre mi mayo florido, vuela corazón sin nido. Entonces él le decía a su camarada, a su amigo, a su compañero de lucha, porque era un hombre comprometido con la lucha, era un hombre de izquierda, era un militante. Roque Dalton, además de ser un extraordinario poeta, que esa cabeza le recordara a El Salvador, cuando la tuviera en su casa, le recordara a El Salvador y su pan difícil. Yo creo que eso define mucho a El Salvador, como también el poema de amor que él escribió, donde hace alusión a nosotros y de alguna manera en un momento del poema dice: nosotros los que no se sabe de dónde somos. La realidad que el movimiento de independencia fue que los criollos que tenían haciendas añileras hicieron un movimiento para evitar para tener ellos el control y no pagar tributo a la corona. Entonces el movimiento de independencia tuvo líderes de mayor y de menor valía, ¿no? Entonces los de menor valía son en este caso los que la historia no los está reconociendo, pero eran los que realmente sí tenían estaban haciendo un movimiento a profundidad y que querían un cambio real, como el caso de Pedro Pablo Castillo, un prócer que es el único de extracción indígena. Si ves las ilustraciones que a diario venden también en cromos para las escuelas, o que desde que yo recuerdo son las que se cuelgan en las calles del país, es el único que tiene cara de indígena. Los demás son españoles, son criollos, son hijos de españoles nacidos ahí que tenían un poder, pero tenían que pagar un tributo a la corona. Entonces el movimiento obedece pues yo no tengo que pagar impuestos, yo me quedo con el mango y con la sartén. Para mi criterio ese es el movimiento que es centroamericano, no es del Salvador. O sea, el movimiento independencista obedece a 5 países: a Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Panamá es un invento de los Estados Unidos. Panamá pertenecía a Colombia, pero lo inventaron para hacer el canal de Panamá. Cuando estaba el gobierno sandinista, ellos crearon una película, produjeron una película que se llamaba Walker, que es la historia bajo una óptica surrealista de la intromisión de Walker en Centroamérica. Y él dijo una frase que creo que todos los países deben de tomarla en cuenta. Él dijo que si tienes que llegar al corazón de una nación, la intervención armada no es la primera, sino que lo que tienes que hacer es atravesar esa nación con el asta de su propia bandera. Entonces yo creo que uno tiene que tener muy claro quién es el que está utilizando los símbolos patrios para atravesar el corazón de una patria. Ese es un cuestionamiento que siempre me hago.
cómo están jugando a veces con los símbolos para realmente oprimir o evitar el desarrollo de una nación. Sí es lamentable que uno que vivió ese proceso de alguna manera, en muchos aspectos, cada quien en diferentes aspectos, encuentre que las generaciones no quieren ese proceso. Digo, no, es bueno que ellos no pasen ese proceso porque es un proceso muy duro, creo que es una ventaja también, pero también crear la conciencia de cómo es el país, cómo era el país, por qué ese proceso, porque no fue un proceso gratuito, no fue una gana de dar lata de un grupo a otro, sino que era una cuestión, es un proceso social, es un proceso que proviene de un sistema económico que no es justo, etcétera. Tengo sentimientos contradictorios a veces. Por momentos la veo como un proceso no acabado. A veces me da la sensación de que me encuentro con algún, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen a los españoles? Gachupín, queriendo manejar los destinos de México. Creo que todavía no se fueron, ¿eh? A veces me da esa sensación. Desgraciadamente no le veo un futuro claro a corto plazo a este país. Siento que hay un divorcio entre los que dirigen el país y el resto de la gente. La gente, cada quien trata de salir adelante como puede y falta cierta cohesión social, cierto tejido que además, por desgracia, se está destruyendo. Yo creo que el Bicentenario no nos va a ser, no solo es para rescatar a los héroes que están ahí, a esas estatuas o esos huesos o esos cráneos, y que hagamos de ellos toda una etapa. Eso es parte importante de la historia, yo creo que venerar a los héroes. Pero yo creo que también el Bicentenario nos va a servir para pensar qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué somos los latinoamericanos, qué somos los mexicanos, qué somos los cubanos. Tendría que estar allá para ver qué es lo que van a proponer para el Bicentenario de la Nación Centroamericana. Y pues creo que sí amerita una revisión, porque pues las cosas no están de una manera que se diga óptima o que haya logros sociales así afortunados, ¿no? Sino que sí hay, todavía es un país con una vida muy difícil en varios aspectos. Entonces creo que sí deberían de revisarse y sí deberían de replantear a quien esté de turno qué va a hacer con una nación a los 200 años de haber sido creado. En este caso son 5 países los que van a tener que preguntarse eso, ¿no? El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Las provincias americanas se hallan lidiando por emanciparse. Al fin obtendrán el suceso. Algunas se constituirán de un modo regular en repúblicas federales y centrales. Se fundarán monarquías casi inevitablemente en las grandes secciones, y algunas serán tan infelices que devorarán sus elementos. Ya en la actual, ya en las futuras revoluciones. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir la vida toda, es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir la vida toda.